En Radio Usal. En Radio Usal. La penúltima palabra. El programa cultural más ambicioso de la radio universitaria. Todos los martes a las 7 de la tarde. Comienza. Comienza. La penúltima palabra. La penúltima palabra. Hola, hola compañeros, ¿cómo estáis? Muy buenas, muy bien. ¿Y tú, Andrés? Muy bien, me acabo de llevar la primera bronca del programa, así sin querer. Claro, es que era tu deber empezar este programa. He puesto en el guión Andrés, entre corchetes, introduce el programa y Sergio no ha querido saltar. A mí me encantaría ser tú, de verdad. Pero ¿Sí? bueno, estoy contento con este disfraz que me ha tocado. Pues si te gusta tu rol, perfecto. ¿Qué tal estáis? Irene, Lucía, Rosa. Muy bien. Muy bien, aquí estamos de viernes, que no es poco. Que no es poco, no estamos de viernes, estamos de martes y es martes 19 de noviembre y son las 7 de la tarde. No sabemos en qué día El tiempo es vivimos. relativo. El tiempo es muy relativo. Por primera vez en esta temporada, Fabián Ponce, colaborador de La Penúltima Palabra. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, días de este martes. Buenas tardes de este Buenas martes tardes de 19 este de martes. noviembre. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por invitarme a colaborar en este programa. Bueno, nosotros encantados y me hace ilusión presentarte por primera vez como colaborador de La Penúltima Palabra. Y sobre todo de verte a través de la pecera, que siempre era al revés. Exactamente. Es extraño estar aquí, ¿eh? Es extraño, ¿quién me va a ¿Te hacer...? sientes indefenso? Me siento que me vais a pegar en algún momento. No, como mucho te baja el Andrés. micrófono. ¿Quién me hace un micrófono, un sumario de este programa? Yo, que está entre corchetes, ¿vale? Vamos. En este programa saldremos del estudio para charlar con Jorge Benítez, diseñador gráfico y hombre entendido en donde los haya en nuevas tecnologías, realidad virtual y pedagogía inmersiva. A continuación, Lucía nos cuenta algunos de los secretos de esta ciudad como antesala de una preciosa tertulia sobre errores y aciertos. Bueno, pues está perfectamente introducido este programa. Vamos a irnos a esa entrevista con Jorge Benítez. ¿Cuántas películas y novelas conocéis sobre distopías en las que la tecnología destruye sociedades humanas? ¿Cuántas en las que no hay sociedad porque todos tienen su propia burbuja? Quizá estéis pensando en Her, película en la que su protagonista se enamora de una inteligencia artificial. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al estar vivo en esa habitación ahora mismo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Cuéntame qué se te pasa por la cabeza. Dime en qué estás pensando. A otros os habrá venido a la cabeza robots con conciencia o magnates con capacidad para destruir la población mundial gracias a la telefonía, como en Kingsman. Cuando uno tiene un virus, produce fiebre. Es decir, el cuerpo eleva la temperatura interior para matar al virus. El planeta Tierra funciona del mismo modo. El calentamiento global es la fiebre. El ser humano es el virus. Estamos haciendo enfermar al planeta. Una criba es la única opción. También es posible que algunos estéis pensando en aquel documental que tanto nos impactó a muchos y al que tan poco caso hicimos todos, El dilema de las redes. La teoría de la conspiración de los terraplanistas se recomendó centenares de millones de veces. Lo hizo el algoritmo. Es fácil pensar que son solo unos cuantos estúpidos a los que convencen, pero el algoritmo se vuelve cada día más inteligente. Así que hoy convencen a la gente de que la Tierra es plana, pero mañana te convencerán a ti de otra cosa que es mentira. Tengamos lo que tengamos en mente, si pensamos más allá de la ficción, quizá no sean distopías tan lejanas. Muchos me escucháis ahora gracias a un teléfono móvil. La mayoría habéis interactuado esta mañana antes con personas de todo el mundo que con vuestras parejas. Y otros habláis más con Siri o con Alexa que con vuestras madres. Si seguimos así unos 20 años más, probablemente destruiremos nuestra civilización con obstinada ignorancia. Probablemente no estaremos a la altura del reto que supone el cambio climático. Probablemente degradaremos las democracias del mundo y haremos que caigan en una extraña disfunción autocrática. Probablemente arruinaremos la economía global. Seguramente no sobreviviremos. Yo sí que lo considero algo existencial.
Es momento de que la tecnología nos preocupe, sí, y también de que aprendamos a usarla de una vez para potenciar nuestras capacidades más que para sustituirlas. Hoy me acompaña uno de esos defensores del pero, uno de aquellos que nos dice que pese a todo esto, la tecnología tiene gran potencial, buenos usos y hasta buenas intenciones. Jorge Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Benítez es diseñador de profesión o de recuerdo, o de formación, como prefieras, y es desarrollador web, trabaja en la asociación Factoría F5, que se dedica a tender puentes entre personas con vulnerabilidad y la tecnología. ¿Lo he explicado bien? Sí, solemos decir personas en situación de vulnerabilidad, y lo que intentamos es un poco tender esos puentes y dar formaciones gratuitas para que personas con talento tengan la oportunidad de tener trabajos en el sector tecnológico. Lo más importante para nosotros de ti no es que trabajes en esta asociación, sino que eres el diseñador del magnífico logo de La Penúltima Palabra. Eso es, y por eso me llamas diseñador. Todavía hago cosas de diseño, aunque bueno, evolucioné y muté hacia el desarrollo, y de ahí pues ahora mismo estoy con inteligencia artificial, con cloud y con la tecnología. Por eso tengo una visión un poco, aparte de la que has comentado, pues quizás una visión un poco más pragmática de estar construyendo cosas. Siempre me dices que con el diseño tenemos que querer comunicar algo. ¿Qué comunica el logo de La Penúltima Palabra? Pues una mezcla de conceptos muy interesantes, un cruce de caminos, ¿no?, entre dos elementos que pueden no tener una relación a priori clara, pero bueno, tenemos ahí el micrófono y tenemos el mochuelo, ¿no? El mochuelo de Atenea, símbolo de la filosofía, que es... Eso es. Y de esa unión, ¿no?, de dos conceptos diferentes, pues se genera una poesía visual, ¿no?, que representa muy bien, creo que los conceptos importantes de vuestro programa, o así lo quisimos transmitir. Una poesía visual, me encanta ese término, lo voy a utilizar cada vez que alguien me pregunte por nuestro microfonito o por nuestra lechucita. Esto, claro, viene un poquito a decirnos lo que podemos comunicar a través de imágenes, ¿no?, a través de ese lenguaje visual. Sí, a ver, este es un tema interesante, porque claro, cuando hablamos de tecnología, pues bueno, tenemos que hablar también de herramientas, tenemos que hablar de comunicación, de para qué se utilizan. He escuchado un poco todo lo que has comentado antes, y sí que creo que el debate también es diferenciar un poco entre el uso de las cosas y las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del algoritmo, pues ese algoritmo tiene un fin, ¿no? Cuando hablamos de que un algoritmo da valor a unas cosas, a las teorías de la conspiración o a las cosas polémicas, es porque está diseñado para un objetivo. Pero el problema no lo tiene el algoritmo, que es capaz de recomendarte cosas, sino el problema lo tiene el objetivo de ese algoritmo. Entonces, es un poco también cuando hemos hablado de las noticias y de cuando hablas de un poco del fin del mundo, ¿no?, de las catástrofes, que sí es verdad que todas las películas que hablan de un futuro es algo distópico, pero es lo mismo que las noticias que vemos en el día a día, ¿no? Las noticias no son positivas, ¿no? Entonces, claro, ¿ahí de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de tecnología o estamos hablando de un sesgo o de unos intereses en que consumamos noticias negativas, por las razones que sean, ¿no? Entonces, claro, a mí me gustaría, en la medida de lo posible, centrar el debate un poco o la conversación en lo que es la tecnología, ¿no? En qué nos aporta la tecnología y qué podemos hacer con la tecnología, más allá de que haya gente que la utilice mal, o más allá de que a un sistema o una realidad a la que vivimos le interese que estemos consumiendo cosas negativas. Entonces, me interesa cómo está hecho ese algoritmo, me interesa cómo funciona también, me interesa si podemos hacer con ese algoritmo otras cosas, ¿no? Entonces estoy un poco por ahí, que ahora hablaremos de los algoritmos. Ahora hablaremos de los algoritmos, todo lo que quieras. Estábamos con esa faceta tuya como diseñador, con ese lenguaje visual. Esos algoritmos también nos ayudan o nos permiten relacionarnos con el mundo a través de otro lenguaje, ¿no? ¿Qué hay de todo ello, de esos distintos lenguajes a través de los que vemos el mundo? Tú siempre has sido muy artista desde pequeño, siempre te has comunicado con lenguajes muy diferentes al lenguaje hablado, que por supuesto, como pueden escuchar nuestros oyentes, también utilizas. Pero sí es verdad que me ha gustado eso del pero, ¿no? Claro, todo lenguaje tiene unas limitaciones, pues sirve para unas cosas, o como toda herramienta, pues un martillo sirve para unas cosas, pero le cuesta hacer otras. Entonces nuestro lenguaje hablado tiene unas limitaciones, como por ejemplo puede ser que le cuesta expresar las contradicciones, o que, por ejemplo, esta poesía visual, pues quizás de una manera hablada pues sería un poco... ¿no? Bueno, siempre está la poesía ahí también, ¿no? Pero quiere decir que el lenguaje
necesita apoyarse en la dialéctica, en oponer unas cosas contra otras, necesita secuenciar el conocimiento, y es verdad que una imagen tiene a veces la facilidad de transmitirte rápidamente mucha información, porque utiliza lo que llamamos la precognición, ¿no? Todos los sistemas visuales que al ser humano nos ha costado muchos siglos de evolución, pues para entender información que tenemos en nuestro entorno. Entonces es utilizar esas herramientas para, digamos, hackear nuestro cerebro, para entender cómo funciona nuestro sistema precognitivo, y entonces no solo transmitir información de una manera racional a través de un lenguaje, a través de la capa del neocórtex, sino también poder transmitir por otras capas, otros canales, para favorecer que nos entendamos, ¿no? Porque muchas veces cuántos problemas o cuántas discusiones hay porque no utilizamos las palabras apropiadas o porque tus palabras no son las mismas que las mías, ¿no? Pues a veces una imagen une más que 1000 palabras, ¿no? Que Otto Neurath creo que decía esa frase. Sí, el refranero español seguramente también lo diga. Bueno, pues sí, efectivamente abre un mundo de posibilidades y al final nuestra comunicación tiene mucho más que solo las palabras, y vemos cómo toda esa comunicación que se da a través de una red social en la que, por ejemplo, solo hay texto, empobrece mucho o cambia mucho la manera que tenemos de entender un mensaje y de interpretarlo, y cómo además todo lo que hay visual dentro de una plataforma sustituye esa información, ¿no? Y al final con todas esas interfaces de cada plataforma, de cada hilo de contenido, también se nos transmite una información y se nos hace asociar una serie de emociones a unos pensamientos concretos, ¿no? Seguramente que nos pueden manipular, o que esas herramientas se pueden utilizar para manipularnos, por supuesto, pero también se pueden utilizar para fines buenos. Entonces, claro, aquí ya entraríamos en el fin, ¿no? Pero en la herramienta en sí, ahora mismo estamos con unas tecnologías que nos permiten hacer cosas un poco impensables, ¿no? Comunicación en tiempo real. Quiero decir que estamos hablando de que hay personas que pueden estar conectando e interactuando en tiempo real. Estamos hablando de que la potencia de cómputo ahora mismo de las máquinas les permiten simular interacciones impensables. Quiero decir, cuando hablamos de la complejidad, cuando hablamos de simular el clima, ¿no? Pues eso antes no había procesador que lo soportase. Ahora, digamos que todo eso lo tenemos en tiempo real, en una experiencia casi inmersiva. Entonces, claro, puede ser esas herramientas utilizadas para, como hemos hablado antes, explicar a un niño lo que es Roma. O sea, podría ponerse unas gafas y estar interactuando con sus compañeritos de clase en un espacio inmersivo, aprendiendo sobre Roma, interaccionando o hablando como si estuviera en el Senado, ¿no? Hablemos de esa inmersión, de esa pedagogía, de ese aprendizaje inmersivo. ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de aprendizaje inmersivo? Pues estamos hablando un poco de utilizar más canales para transmitir información, ¿no? Quiere decir, al final, en una clase, pues el profesor te cuenta, ¿no? A través de la palabra te cuenta cosas o te enseña unas diapositivas, ¿no? Quiere decir, estamos hablando de que tenemos herramientas ahora que pueden simular o emular o aumentar la experiencia de la persona a través de diferentes canales, ¿no? Pues ahora mismo tenemos las gafas que te permiten ver en 360, ¿no? Es decir, una experiencia virtual o una experiencia aumentada de lo que ves, pero también tenemos chalecos, sensores, o sea, al final es trabajar con más sentidos, que es un poco lo que hablábamos también de la paradoja de que programar el pensamiento racional o programar cómo una máquina tiene que ganar a un jugador de ajedrez es fácil, pero programar todos esos sentidos, cómo vemos el mundo, cómo sentimos el mundo, es difícil, ¿no? Entonces estamos empezando a emular esa parte más precognitiva, y entonces si la podemos emular podemos transmitir esa información a través de otros canales. Por eso digo un poco inmersiva, porque te llega por más de un canal y en 360. Hay mucha gente escéptica con respecto a este tipo de tecnologías, entre ellas la persona que te está entrevistando. Y desde ese punto de vista, ¿tú realmente crees que esto es aplicable a todas las formas de enseñanza? Porque evidentemente nos imaginamos a un cirujano que pueda tener esa experiencia inmersiva en una operación y repetir todas las veces que necesite hasta tener ese éxito, y lo vemos como algo bueno, ¿no? Sin necesidad de practicar con pacientes vivos o muertos, ¿no? Que también sería otra opción. Pero, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de un niño que tiene que conocer Roma, de Roma realmente, usando ese ejemplo, tampoco sabemos tantas cosas sobre cómo eran exactamente, sobre cómo vestían, sobre cómo cambiaban. Hay una serie de fuentes históricas que tenemos luego que ir uniéndolas de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, ¿es más enriquecedor que ese niño tenga la capacidad de imaginarse cómo fue Roma o que realmente lo viva directamente? Quiero decir, el aprendizaje inmersivo, ¿tú crees que
enriquece la experiencia del aprendizaje en todas sus posibilidades. Vale. ¿O habría que recortarla? Te entiendo un poco las dudas, pero quiero también un poco quizás salir un poco de nuestro pensamiento occidental, que tenemos de todo y que no. Hay personas que no pueden viajar, hay personas que no pueden ir a ver un partido de fútbol, ¿no? Y entonces estas tecnologías democratizarían el acceso a muchas experiencias, que hay gente que no tiene, ni siquiera, quiero decir, que hay gente que no puede ver el Bernabéu ni de lejos. Y no digo que a mí me guste mucho el fútbol, pero igual hay gente que le gustaría mucho ver un partido, e interaccionar con gente y estar como metido en el partido, ¿no? Igual que hay personas que tienen fobias a los perros y esto les podría ayudar a ir juntándose a los perros de una manera inmersiva a través de unas gafas 360, interaccionar o aprender cosas de manera inmersiva. Y claro, el potencial es tremendo para muchas personas que no tienen las oportunidades que tenemos aquí, ¿no? Claro, el tema un poco de la imaginación y del crear cosas. Claro, la inteligencia artificial te soluciona muchos problemas, ¿no? Te da muchas cosas hechas. Pero ahí está también el reto de la humanidad de aspirar a más. Quiere decir, si tú puedes meterte en una experiencia inmersiva y aprender sobre Roma muchas cosas, siempre te quedará más por hacer. También, ¿para qué estás aprendiendo sobre Roma? Pues investiga más, piensa cómo se relaciona Roma con otras culturas, qué tenía en relación con los griegos. Quiero decir, al final, lo veo yo un poco en la educación, en la formación que doy, porque daba formaciones antes y después de la inteligencia artificial. Entonces, claro, antes de la inteligencia artificial no había, digamos, buscabas en ChatGPT, en Google, te solucionaban problemas, pero lo que conseguías tenía un límite más o menos razonable. Todas las personas conseguían hacer una aplicación conectando el front y el back. Claro, cuando llega la IA, todo eso ya te lo hace casi solo. Pero entonces el reto para nosotros, como humanidad, como profesores, como personas, no es decir, como ya tienes esto, quédate ahí, sino sube muchísimo más el nivel. Y pues si ya te explica Roma, pues igual le tenemos que pedir a los niños que hagan esa simulación de Roma a ellos, a sus compañeros. O si estamos hablando de que una persona te hace un front y un back en un curso en un bootcamp, pues tendrás que hacer front y un back, quiere decir que subes el nivel de lo que pides al alumnado o el nivel de lo que pides a las personas que utilizan esta herramienta. Claro, si no tienes la capacidad de ver más allá de lo que hace la IA, pues tienes un problema. Porque quiere decir, la IA tiene limitaciones también, igual que el lenguaje que utilizamos. Entonces es interesante también saber qué no puede hacer para tú también aportar ahí, ¿no? Y crear ahí, encontrar esos márgenes de creación, más allá de que la tecnología te haga más o menos. Todo esto que hablamos también tiene una vertiente sobre la verdad de lo que percibimos y en todas esas realidades virtuales que has puesto como ejemplo, más allá de la enseñanza, pues de ver un partido, de vivir cualquier tipo de experiencia, tienen esa vertiente epistemológica, digamos, de que no es verdad lo que estás viendo e interactuando con algo que no es real, aunque llamemos realidad aumentada, realidad virtual, ¿no? Y al final eso también tiene otra vertiente, que es la posibilidad de encerrarnos más, de aislarnos más como individuos y no permitirnos ese contacto con la sociedad. Total. Y yo creo que lo podemos hilar con lo que estábamos hablando antes. Al final, lo que necesitamos es que la persona cree. Que no sean usuarios, que sean creadores. Cuando hablamos de esta tecnología es como que esta tecnología nos va a manejar, no, pero es que tú también puedes crear una experiencia inmersiva de algo que quieres transmitir a alguien, de una cosa que sientes, de una cosa que has pensado, puedes crear una simulación para que la persona entienda lo que tú has sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podríamos entrenar a las personas para que entiendan lo que es sentir un ataque de pánico? ¿No? Pues podríamos ponerles unas gafas para que sintieran cómo la mirada se te va, cómo te mareas, cómo te falta el aire, cómo te empiezas a oír ruidos. Entonces podemos hacer accesible lo que una persona siente a otra, ¿no? Quiere decir, al final yo con mi hijo, más que dejarle o no dejarle la tecnología, lo que quiero es que cree tecnología, que haga tecnología, que sea un creador, ¿no? Y que no sea usado por las tecnologías. Y luego otro tema también importante es que, claro, hubo un profesor que me decía que todo es un constructo. Claro, cuando hablamos de realidad, cuidado. Porque ¿qué es la realidad? La que tú has vivido, la que te han enseñado, la que has experimentado, la que te han simulado, la que te han enseñado. Entonces, de nuevo vuelvo a lo de antes. Si tú eres creador de las cosas, me parece muy interesante que tú crees tu propia realidad, ya sea virtual o tus experiencias reales, pero estás creando cosas. Al final, ¿qué es lo que queremos? Crear, interaccionar, construir. Entonces, si mi hijo quiere una aplicación, un móvil, le diré, muy bien,
pues constrúyetela. Y entonces le presentaré a la IA y a ChatGPT e intentaremos construir una aplicación para que juegue. Bueno, qué interesante propuesta. Nos quedamos con eso, Jorge Benítez. Muchas gracias por venir a la penúltima palabra o por dejarnos venir a ti. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es un placer. Y nada, espero que el logo os represente y todavía le vamos a dar unas vueltas más. Dentro de poco lo haremos inmersivo. Lucifer viene a vernos. Una sección de Lucía Fernández. A continuación, nuestra próxima sección, Lucifer viene a vernos. Pero no os preocupéis, que no es el diablo, sino nuestra colaboradora, Lucía Fernández. Muy buenas, Lucía, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, chicos. ¿Qué vienes a contarnos hoy? Hoy 3 historias de Salamanca, pero quiero ver si podemos empezar con un fragmento de película. Mira, esto es increíble. Fíjate, no hay una ciudad igual en todo el mundo, nunca la ha habido. Parece como si nunca hubieras venido. No vengo lo suficiente, ese es el problema. ¿Te figuras lo súper alucinante que es esta ciudad bajo la lluvia? Imagínate esta ciudad en los años 20, París en los años 20, bajo la lluvia, con sus pintores y escritores. Bueno, aquí no se está hablando de París, pero esto mismo es lo que pienso yo cada día de mi Salamanca. O sea, aquí no estarían ni Hemingway ni Fitzgerald, pero pasaron Unamuno o Camilo José Cela, Lorca. Es preciosa, encima tiene una historia increíble, así que hoy os vengo a contar mis 3 favoritas. Bueno, pues vamos con la primera, ¿no? ¿Cuál es la primera? La primera es sobre las mujeres salmantinas y los cartagineses. En la Segunda Guerra Púnica, sobre el 219 a.C., los cartagineses llegaron a Salamanca, que en esos años se llamaba El Mántica. Y Plutarco, o sea, fíjate qué importantes somos, él lo narra, que el ejército de Aníbal, con elefantes y todo, saqueó la ciudad. Para evitar resistencias y revueltas, echaron fuera a los hombres, fuera de las murallas, pero subestimaron a las mujeres. Ellas pidieron reunirse con sus maridos y familiares y se les ocurrió esconder espadas y otras armas en sus vestidos y ropa. Cuando los soldados se despistaron, les pasaron las armas a los hombres y atacaron. Incluso alguna de ellas luchó también. Y se dice que después de ese acto tan valiente, Aníbal perdonó la ciudad y no la destruyó. Ahora, un dato totalmente verídico es que lo que era la puerta de la muralla que daba al puente romano, ahora mismo, hoy en día podemos pasar por ahí, hoy quedan restos, se llama la puerta de Aníbal actualmente. No os puedo decir si por ahí entró un elefante o no, porque no llegó a tanto, pero sí que es muy curioso. Bueno, ya habéis visto que el pueblo de Salamanca ha sido siempre un pueblo valiente, ¿no? ¿Conocíais esta historia vosotros, compañeros, compañeras? No, yo no la conocía, pero se le atribuye esto mismo a muchas otras ciudades, el papel de la mujer en determinadas conquistas. No, pues nos quedamos con esta historia tan estupenda y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? A ver. La siguiente os puede sonar un poco más porque trata sobre la Plaza de los Bandos. Es otra historia muy curiosa de la ciudad que cuenta el conflicto entre 2 familias nobles que estaban enfrentadas entre sí, los San Benito y los Santo Tomé, que estaban luchando por el control de la ciudad. Esto es sobre el 1465. Salamanca estaba separada en 2 bandos, ideológica y físicamente, porque nadie pasaba nunca por la Plaza del Corrillo, era como zona conflictiva. La familia de los Enríquez, que llegó a Salamanca, se unió a un bando, y tiempo después la mujer se quedó viuda cuidando de sus 2 hijos, que eran muy amigos de una familia aliada al bando contrario a ellos. Un día que estaban los 4 chicos jugando con una pelota, el juego terminó muy mal, con la muerte de estos 2 chicos, los 2 hijos de la viuda. Ahora, ella se había quedado sola, y los hermanos asesinos se escapan a Portugal. Como no quedaban varones en la familia para vengar las muertes, lo decide hacer ella. Corrió el rumor de que se iba de la ciudad, pero en realidad se puso a reclutar a unos cuantos hombres y fueron hacia Portugal ofreciendo recompensas a quienes les ayudaban. Y cuando les encontraron, esperaron a que fuera de noche para atacar y los mataron. Ahora, lo que se dice que os puede sonar más de esta historia es que María, que pasa a llamarse María la Brava, les decapitó y ya muertos llevó sus cabezas hasta Salamanca. El conflicto entre bandos continúa hasta que San Juan de Sagún, el de Tentenecio, pues logra un acuerdo entre ambos. Y la Plaza de los Bandos se llama así por esta historia. La casa de esta familia se encontraba allí. Pues ya sabéis lo que tenéis que pensar cada vez que pasáis por la Plaza de los Bandos, ¿no? Que a veces nos parece que Salamanca es una ciudad preciosa, llena de luz, pero también tiene sus sombras. Bueno, y ahora cada vez que vaya a verte a tu casita, Sergio, tengo que pensar eso.
¿Por qué, hombre, que no? No, hombre, no. Lo Pero has bueno, dicho, lo acabas de decir. Es por imperativo. de muerte iba esta historia y de muerte va la siguiente, ¿no? Con muerte acaba. Pues Porque cuéntanosla. es la historia de la Casa de las Muertes. Es la historia que se desarrolla en una de las casas más conocidas de Salamanca. O sea, para los que no seáis de aquí o realicéis otro tipo de turismo que no sea el de los museos o los monumentos, está más o menos entre el Gasby, la Hacienda, esos sitios. Ahí se ubica. Y bueno, hay varias leyendas que rodean la casa. No se sabe con toda la certeza cuál es verdad y cuál no, pero todas tienen que ver con algún asesinato y de ahí el nombre que ha recibido. La que os voy a contar hoy se supone que es de amor. Yo no me lo creo mucho. Don Diego, un soldado, se enamora de Mencía, que acaba de salir de un convento. Terminan casándose, pero Diego pasa mucho tiempo de casa por la guerra. Así que Mencía, muy romántica, se busca a 3 amantes. Cuando el marido se entera, vuelve a la ciudad en secreto y va tendiendo trampas a los 3, matándolos uno por uno. En el último enfrentamiento queda herido de muerte, pero antes de fallecer coge a su mujer y la asfixia. También precioso. Y bueno, esta es solo una de las historias, hay más, quizás para otro día. Ahora puedo acabar... Puedes acabar diciendo lo que quieras. Gracias. Bueno, la Casa de las Muertes actualmente está en venta. Son solo 3 millones. Si alguien, vamos a llamarlo X, con mucho dinero, se apetece comprarla, invitarme, pues... Como hacen ahora en TikTok, estas inmobiliarias que se hacen canales de TikTok, que dice, tenemos el regalo de cumpleaños perfecto. Si tus padres quieren comprarte, tienen un apartamento en el barrio de Salamanca. ¿Eso sucede? Eso sucede. Por solo 2.500.000 euros. Pues mira, aquí también pueden comprar la Casa de las Muertes. Lo que pasa es que las de TikTok... Total, pero las de TikTok tienen solamente un colchón medio usado y media cocina. No, sí. está bien con fantasmas incluidos en el precio. O sea, esto es... Al fin y al cabo no es tan cara. Tienes allí media historia de Salamanca. Allí murió Lo vale. Miguel de Unamuno también. O sea, Bueno. Sí, No claro, al está- ladito. O sea, tienes... Claro. Lo mismo te puedes tomar. Se toman los cafés los fantasmas de tu casa con el fantasma de Unamuno. O sea, que aquí A tiene ver que si ser- te dejan unirte al café. Ciudad de cultura. Sí, pues Y nada, saber. vamos a pasar a esa maravillosa tertulia que tenemos para el día de hoy. Nos tocan errores y aciertos. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el origen de todo eso que acordamos llamar lo verdadero? ¿Dónde descansan los cimientos de las respuestas correctas? Querido público, ¿no es acaso el error la respuesta a todas esas preguntas? ¿Qué sería de la verdad y de lo correcto si no fuese por el error? ¿Acaso existiría? Así comienza La comedia de los errores, una adaptación teatral reciente de la obra de Shakespeare dirigida por Andrés Lima. Comienza precisamente preguntándose acerca de lo verdadero. Lo acaban de escuchar, y continúa ensalzando el papel de algo que repetimos a lo largo de nuestras vidas una y otra vez. El error. En cambio, el error tiene sus vericuetos, sus leyendas y sus sombras. El error son los accidentes, las mutaciones que nos permiten acceder a lo veraz. ¿Acaso no estamos todos aquí por un error de la naturaleza si hacemos caso del viejo Charles Darwin? ¿Y qué me dicen de Colón? ¿Acaso no fue un error de cálculo lo que... Qué noble arte es equivocarse. El error nos rodea, nos acecha, nos acompaña. ¿Es el error algo propio de nosotros mismos? ¿O, por el contrario, el error se encuentra en los ojos de los demás? ¿Nos equivocamos cuando hacemos las cosas mal o cuando otros así lo consideran? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Es la equivocación algo evitable? ¿O es algo tan inevitable que puede pasar a formar nuestra propia identidad? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Ay, errores, lapsus, equivocaciones, malentendidos, equívocos, descuidos, deslices, fallos, erratas, faltas, inexactitudes, desaciertos. ¿Qué hay de todo eso en nuestras vidas y en nosotros? Si no me equivoco, seguimos.
Pues siguen en esta tertulia Irene Sánchez, Rosa Corchete, Fabián Ponce, Lucía Fernández, Sergio Sánchez. ¿Por dónde empezamos esto si no es equivocación? Bueno, pues podríamos empezar quizás por la primera pregunta que tenemos aquí en el guión. O sea, vamos a desvelar nuestras cartas frente pues a ya los está, espectadores. empieza por ahí. Venga, no creo que sea un error, ¿no? Qué original. Pero este programa está guionizado. Este programa está... sí, ¿no? Un poquito más que random. ¿Creéis que se puede... Bueno, que solo se puede aprender de los errores o no? Hay otras formas de aprender. Yo la respuesta la tengo clara, pero... Sí, hay otras formas de aprender, ¿no? Pero quizá ninguna tan eficaz como darte de bruces con el error. Con la pared enfrente, ¿no? Sí. Como reconocer los errores que hay, incluso los errores, lo que otros consideran un error. Si la única forma de equivocarse fuese a través del error, eso implicaría... Perdón, si la única forma de aprender fuese a través del error... La única forma de equivocarse es a través del error, eso está claro. Si la única forma de aprender fuese a través del error, eso implicaría que haberme matriculado en la USAL sería un error. Bueno, no vamos a descartar Bueno, eso. vamos a ver, esto es un análisis más profundo quizás. Hace mucho que no damos lógica, esto no podemos esto lo charlamos si quieres cuando salgamos del edificio donde nadie nos pueda escuchar. Yo no he dicho nada, era un análisis. No, Sí, es un pero bueno, análisis, luego lo ponemos en común. si Silogismo queréis, ¿eh? como la copa de Don Pino. ¿Se puede aprender a equivocarse? Yo creo que puedes aprender a darte un golpe menos fuerte cuando te equivoques. Es decir, puedes aprender a que el error sea menos grave, pero yo no creo que puedas aprender a equivocarte. A ver, a no ser que aprender a equivocarse sea eso, precisamente, ¿no? Equivocarse con menos dolor. Si aprender es equivocarse, ahora hay que aprender a equivocarse es algo que puedes hacer. ¿Qué? Sí. Aprender a aprender es lo mismo que aprender a equivocarse, que es lo mismo que aprender a matricularse en la USAL. No vamos a salir de aquí nunca. No vamos a abrir más este... Está Elena en la puerta. Nos van a sacar a todos ahora aquí arrastras. ¿Qué caracteriza a los que son capaces de aceptar sus propios errores, Rosa? La sabiduría, la valentía y la prudencia, quizá. Es decir, de un error se aprende cuando efectivamente lo identificas. Entonces, la primera condición es darte cuenta de eso, Claro. ser sabio auténticamente. Yo, claro, en la anterior pregunta estaba pensando más bien en esto, en que aprender a equivocarse es aprender a aceptar el error. O sea, realmente a lo mejor a veces te equivocas, pero tú no vas a admitir que te has equivocado. Y al respecto, Irene, y es la actitud ante la equivocación. Se puede aprender la actitud ante la equivocación. Es decir, si te equivocas, no pasa nada. Había una pedagoga, Ana Forés, que decía que vivir la vida es como jugar al parchís. Y que si en una jugada te equivocas y el contrario te come, no pasa nada y te vas a casa. Es decir, un error no es un fracaso, es un intento fallido, es distinto a fracaso. Y precisamente como hay que tomárselo como un intento fallido, pues también creo que a todos esos matices que has introducido tú, Rosa, ¿no? De que deben ser valientes, de las personas que... No deben ser, son valientes. Reconocer el error es... Yo añadiría que son humildes. Sí. Ciertamente. Porque la humildad viene de humus, del latín, que es el suelo. Y las humildes son los que se quedan en el suelo y no pretenden mirar a nadie por encima del hombro. Y mucho menos cuando fallas, claro, cuando cometes un error. Ya estaría bueno que encima mires a los demás por encima del hombro cuando cometes un error. O sea, ya solo faltaba, que los hay, ¿eh? Sí, es también una cuestión de honestidad. Yo me equivoco, sí, porque no soy íntegro, porque no soy coherente, porque no soy perfecto, porque cometo errores, me equivoco, es una cuestión de honestidad. Sí, pero para tener honestidad yo creo que es necesario tener humildad. Yo creo porque que nadie que sea un orgulloso dice, no soy íntegro. Lo que es necesario es tener empatía. El saber cuándo te has equivocado, entender también cómo tu error, en el caso de que afecte a otras personas, está afectando a otras personas. Porque la gente que no es capaz de entender que un error a veces puede afectar a otras personas, nunca van a aceptar que se han equivocado. Si yo creo que mi error no le afecta a nadie, voy a seguir para adelante y ya está. Y ahí es cuando te disculpas con la otra persona diciendo, siento que te haya molestado lo que he hecho. Eso no es una disculpa ni es nada. Y para aprender del error, no sería súper importante querer aprender del error. Porque hay gente que sabe que se ha equivocado y sin embargo coge y dice, bueno, pero igual puedo seguir. La Estás voluntad. dando de leches contra la pared, pero bueno, igual...
Me puedo seguir equivocando un poquito más. Es algo parecido a lo que charlábamos en programas anteriores, en nuestro primer programa con David Jiménez, ¿no? De que a veces te dan un consejo y tú no lo aceptas por orgullo, y cuando te metes el trompazo contra el suelo, pues no te queda más que aceptar el error, ¿no? Y claro, hay que tener voluntad, no solo primero voluntad para aceptar el error y segundo voluntad para querer aprender de ello. Y a la próxima no ser un orgulloso de nuevo, porque la gente es que no aprende, claro. Y una cosa también muy interesante, porque fuera hemos tenido alguna conversación sobre esto y yo creo que estaba de fondo esta cuestión. ¿Cuál es la naturaleza de un error? ¿Qué es un error? ¿Hay un error en sí? ¿O el error es lo que está en los ojos de los demás y los nuestros también? Yo creo que depende del error. Si yo ahora te digo 2 y 2 son 3, el error es un hecho. Eso es un fallo, sí. Eso vale. es un error, Sí, claro, sí. evidentemente. Un error de cálculo. Claro, pero seguramente haya errores que dependan, y su consideración de error dependan de que otros nos digan que lo son. Claro, es que un error es un error porque el grupo social lo califica así, no porque haya un mal universal o... Sí, por ejemplo, casi a nivel cultural hoy día se considera un error estudiar una carrera humanística porque parece que prácticamente te estás pegando un tiro en el pie. Sí, totalmente. Matricularse en la USAL también. Volvemos a la cuestión de fondo. Hoy no vamos a salir de la primera pregunta. Sí, al final el error es una expresión de la autoridad, ¿no? Y la autoridad define el error tanto como aquello que justifica la rebeldía y el desencanto, como aquello que determina a los desviados y a los que no son aceptados en esa sociedad. No solamente, Andrés. Yo creo que estás hablando del error como lo establecido convencionalmente. Sí, estoy hablando de ese tipo de error. A eso quería llegar. Ah. ¿Qué otros tipos de errores hay? Cuéntamelos. El error íntimo, el error moral, el error cargado de un componente afectivo, que tú sabes, independientemente de que los demás te puedan aplaudir y vitorear, tú sabes que está mal. Y ese es el más difícil de admitir y el más difícil de perdonarse. Sí. Y siempre los complejos en la adolescencia vienen por eso, precisamente. Te pueden decir los demás, no, que no estás gordo, no, que eres muy guapo. Y tú piensas que no, y ya te has jorobado la vida en esa etapa. Igual en la juventud. Luego ya las cosas cambian. Pero es verdad que el error más difícil es el que uno considera que es tal consigo mismo. Y es verdad que antes no hemos hablado de esto, de que para aprender del error tienes que perdonarte, ¿no? Por haberlo cometido. Y saber dejar atrás a veces las cosas, ¿no? No regodearte en lo mal que has hecho X. Claro, no seguir haciendo una montaña del montoncito de arena, como se suele decir metafóricamente, ¿no? El error es un error, pero no tienes que hacer que de ahí vaya todo en caída libre y acabes por el suelo. De nuevo. Por eso este éxito de las filosofías de la autoayuda, estas escuelas, estos vídeos y todo lo demás, porque cometer un error es inevitable, pero aprender de él es una elección que exige voluntad. Yo creo que por eso triunfan tanto todas estas filosofías a veces baratas y manipuladoras. Bueno, baratas... baratas, no. Tanto el libro como la estafa piramidal acaban siendo costosos. Sí. ¿Qué creéis que dice de una persona o de un grupo social el grado de tolerancia al error que tengan? Amplitud de miras. Inteligencia. Yo creo que volvemos a empatía, más si estamos hablando de un grupo de personas que es empatía, el saber entender que alguien se equivoca y muchas veces no es aposta. Y cuando es aposta no es un error, es algo que es una acción que has tomado deliberadamente. Así es. Irene nos ha anotado en el guión una serie de fragmentos de los que nos quiere hablar. Uno de ellos es este. Preguntas muy gordas, papel muy grande. Escúchame. Letra gorda, ¿qué pasa? Tengo la explicación, pero dime de investigación también. Tengo más investigación. Venga, vamos. ¡Guau! ¿Cómo voy hoy, Bueno, espero la llamada de Ferreras, claro, porque tanto periodismo... Sí, seguro. Pues que me he enterado, porque me lo ha dicho ella, tampoco he hecho mucha investigación, que tenemos la mitad de equipo de baja. Al que mandamos un saludo. Un saludo. Entonces se ha incorporado una nueva compañera y me dice sudando que he hecho las preguntas y me he equivocado al imprimir y han salido en DINA 3. ¡Oh! Programa DINA 3. Programa DINA 3. Programa DINA
Exacto. Tu fragmento de Nadie sabe nada, Berto Romero, Andreu Buenafuente. Cuéntanos, Irene, ¿qué es esto? Pues, aparte de que me gustaría a lo mejor que un día vengamos aquí con hojas en DIN A3 de los guiones. Las imprimes tú, que es medio 50 céntimos por fotocopia. Sí, y así te compenso todas las que has pagado tú. Hoy son de Sergio, hoy yo estoy... Vale. Pues me parece un momento fantástico del programa por cómo los presentadores no solo le quitan gravedad al error de su compañera, sino que lo transforman en risas. Y un momento, pues, del que, bueno, al final es un programa de humor, claro, pero también es lo que tiene este programa, que todo se aprovecha para sacar de ahí un chiste, ¿no? Entonces, me parece un buen fragmento para introducir la pregunta sobre si el error es necesario para la risa, para la comedia y para el humor. La comedia es el arte del error, vamos a ver. Dicen las malas lenguas. No sé, yo por lo menos lo digo, soy una mala lengua. A ver, no sé si el error es necesario para la risa, pero es un aliciente impresionante. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Buenafuente, ¿no?, de este programa, de Nadie sabe nada, hombre, es para crear un ambiente de casi de eso, de lo que decía Fabián, ¿no?, de empatía, quiero decir. Era nueva la pobre muchacha, impreso en DIN A3, ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a poner como un basilisco con ella, ¿no? Vamos a hacer humor sobre ello y ya está. Entonces... Y yo creo que además, pues en este programa y muchas veces los cómicos en general, pues es una forma en la que se quita la distancia entre el artista o el famoso, el cómico que está ahí haciendo su programa y el público, porque están relatando pues sus movidas de la vida diaria en las que pues la han cagado por X o por Y, y no sé, es como que precisamente lo que estábamos hablando de la empatía, y esa empatía es lo que te hace como meterte en lo que te están contando y soltarte, ¿no?, y reírte. Es que la comedia está en lo absurdo es lo que no tiene sentido, y no hay nada que nos aterre más que algo que no tiene sentido y nos hace gracia y nos reímos y puede ser una risa más o menos nerviosa, pero claro, el error es algo que está cargado de sentido, es algo que tiene pleno significado. Para saber que te has equivocado o para que alguien te diga que te has equivocado tiene que tener muy buenas razones y estar cargado de sentido. Entonces, claro, ese ir más allá de lo que tiene sentido, que por otro lado necesitas conocer muy bien todo aquello que lo tiene, es un ingrediente indispensable para la comedia. La comedia está más allá del canon, de la línea roja, y está pues eso, para mirar lo ridículo, lo absurdo también. ¿Diríais entonces que es más divertido el error que el acierto? Muchísimo más. Además es que hay errores intrínsecamente cómicos. Sí, que alguien claro. se caiga por la calle. Es lo que estaba pensando gracia. en los vídeos de recopilación, de caídas. Claro. Graciosas. Sin embargo, que alguien atropelle a mi abuela, pues no es muy cómico. Pero Eso un acierto no es que sea. Bueno, hay errores que son en su naturaleza nos hacen gracia. Sí, sí. Ahora que sacas lo del humor físico, mi maravilloso padre pone películas de humor físico con caídas y leches y de todo, solo para reírse de que a mí me haga gracia, no porque a él le haga gracia. O sea, para mirar un poquito así por encima, hombre, este niño es tonto, hay que quererlo. Pues sí, bueno, y había, bueno, ¿sabéis el programa este de Wipeout? No sé si lo veíais. Mira, las bolas rojas esas en las que saltaban eran un poco como los micrófonos de Radio Usal. Bueno, eso... Es programa exclusivamente para ver a la gente darse leches. O sea, me parece que al final... Y el Castillo de Takeshi, antes conocido como Humor Amarillo, también. O sea, esos formatos siempre triunfan, siempre triunfan. Sí. Pero depende mucho del error y del alcance, ¿no?, personal que tenga con nosotros. Claro. Es como el propio humor. El propio humor, hay personas a las que cierto chiste pues no le gusta. Y el propio arte del payaso, ya mismo tengo en la cabeza a Pepe Villuela con una escalera o con una silla intentando cerrarla, intentando hacer el... Y seguramente hay gente a la que eso no le haga ni puñetera gracia. Partiente. No, a mí también, Partiente a mí de la también, pero hay risa. mucho triste suelto. Sí, ¿Qué le vamos a hacer? y además, como es un humor muy... O sea, que casi no tiene capas. Sí. Es una cosa muy en bruto y muy sencillo. Es lo que hay, punto. Entonces, es como que yo creo que tienes que estar un poco en contacto con tu niño interior para no decir... No sé yo si eso es estoy por sencillo encima de... o absolutamente complejo. Bueno, es complejo. Es Me complejo, refiero. pero tiene Irene mucha razón cuando dice que tienes que tener
al niño interior abierto al mundo. O sea, es un juego, a ver, como Sí. todo el humor, pero me refiero que o sea, es algo que hay quien puede pensar que está por encima de ello. Bueno, a lo mejor simplemente no te gusta y ya está, claro, ¿no? sí. Pero sí que hay un punto, yo creo, de que dices, ay, no sé, qué infantil es esto, ¿no? Ya, hay que evitar dejar al niño que hemos sido y que somos aparcado. Mira. Porque si no, los errores no los tomamos como fracasos, pero los niños no se toman los errores como fracasos. Mira, ya que habláis de niños, yo venía pensando esta mañana sobre esos errores que le decimos al niño, eso es un error, eso no se puede hacer, o le echas la bronca, o alguna colleja, nos habremos llevado alguno. Eso el niño subjetivamente muchas veces no lo entiende. Yo recuerdo, no muchas la verdad, tengo que hacer memoria para ello, pero alguna bronca, alguna colleja, algún niño, pero ¿qué has hecho?, ¿no? Así como desde el escándalo, pero este niño... Y el niño eso subjetivamente no lo entiende. Yo recuerdo estar recibiendo esa bronca, ese aviso de has cometido un error, aviso vehemente, y no entenderlo. Y decir, pero si el otro día hice algo todavía peor, pero tal, porque al final cuando echas esa bronca, cuando das esa orden, también vienes desde... He tenido un mal día, el niño este no me va a molestar más hoy. Bueno, tal. y tienes una experiencia dilatada en Claro. la vida que te hace tener claro lo que es un error y lo que no. Si el problema para mí no son los niños que cometen errores, son los que cometen errores con la misma edad que los padres, pero errores de niño. Sí. Eso es... Qué filosófico. Y también que a veces, o sea, aparte de que todo el mundo puede tener un despiste, un accidente en cualquier momento de su vida, pues un niño mucho más, ¿no? Entonces es verdad que hay veces que en la educación yo creo que hay que tener muy presente que van a cometer un montón de errores los niños y ya está. Pero un niño, igual que un adolescente, igual que después, tiene una capacidad bestial de aprender. Y el problema, la cuestión es el método. Es decir, la simple reprimenda es inútil. Claro. La explicación de por qué no sí es útil, pero no necesariamente. Yo creo que la eficacia está en la continuidad, es decir, en el día tras día, en lo que dices, en cómo lo tratas, en lo que haces, en buscar una complicidad. Pero la reprimenda del error es carente de empatía. Claro. Círculo completo. Me desmatriculo de la USAL. Ya no puedes, ya eres graduado, querido Fabián. Bueno. Te va a perseguir en el expediente toda tu vida ya. Siempre tendré un título que lo ponga. Exacto. No. Una carrera universitaria. Y precisamente escuchábamos en una de las primeras tertulias de la temporada ese fragmento de Silencio de la obra de Juan Mayorga, que es también su discurso de ingreso a la academia, en la que ponía un ejemplo de un error, de equivocaciones, ¿no? Y decía que una vez escuchó a un alumno decir, yo lo que quiero es hacerme un mundo en el hueco, que decía lapsus luminoso, porque evidentemente, por mucho que sea una equivocación y quisiera decir otra frase, en principio, a mí me parece mucho menos pretencioso hacerse un mundo en el hueco que tú tienes que hacerte un hueco en un mundo tan grande. ¿Sabes con qué frase, con qué cita célebre me pasa lo mismo? A ver, Con ¿qué? nuestro querido expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, cuando dijo somos sentimientos y tenemos seres humanos. Sí. Yo he llegado a decir esto hay que pararse a hacer una tesis doctoral sobre esta frase. A porque, ver, claro, somos sentimientos, sí. Tenemos seres humanos, es un poco esclavitud. No, En pero el bueno. 2024 es ilegal en España. Bueno, se puede tomar como con muchas Se puede interpretaciones, ¿no? O sea, quiero decir. ¿Lo será en el momento de emisión de este programa? Que es ahora mismo, es verdad. Perdón. Estamos emitiendo en directo este martes 19 de noviembre. De un frío espeluznante que hace en la calle ahora mismo. Pero eso es un error, porque tanto Rosa como yo llegamos aquí y nos quedamos, estamos en noviembre. Sí. Y es un error, pero ya es cómico. Claro. Bueno, podría no haberlo Hoy nos sido, podemos ¿no? equivocar. O descriptivo. Hoy, es verdad, hoy se podía. Vale. Claro. No vas a tener que cortar todo No, esto yo porque hoy es no, muchísimo este trozo. programa no lo voy a editar. Esto sale No lo vas a editar, entonces van a ver los Tus oyentes errores. también mis errores del Sí, principio. Hombre, siempre puedes hacer un clip de errores de la penúltima palabra. Esto va muy... De hecho, anoche pensé, joder, se preparo unas tomas falsas. Por de la primera favor. palabra.
Porque además vosotros tengo menos, pero de Rosalía y de Teseo, de nuestras voces en off, tengo un huevo. Bueno, puede ser solo de ellos, así para promocionar este programa. No, es mi primer programa. Si es de uno, es de todos ya, ¿eh? Claro, por supuesto. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de eso, pero ya para terminar, aprovechando que lo hemos preparado, Irene nos ha pedido otro fragmento más. Yo he tenido varias ruinas, de hecho siempre, a veces pienso, no sé cómo ninguna de esas anécdotas me dejó en el camino. La de hoy estuvo cerca de dejarme en el camino nada más empezar mi carrera profesional, pero aprendí de ella. Así que eso es bonito. Sí, eso es. Tiene moraleja. Mejor haberse llevado esa experiencia al empezar. Bueno, no sé si conoceréis el podcast La Ruina, de Ignasi Taltabul y Tomás Fuentes, que es un programa que trata básicamente sobre errores. El invitado y algunos miembros del público cuentan historias ridículas y penosas que hayan vivido, que son pues las ruinas. Y entonces al final del episodio se escoge la anécdota ganadora. Entonces yo creo que es una fórmula que tenía muchas posibilidades de éxito, porque es gente contando sus cagadas, ¿no? Que no serán pocas, porque cagadas hay todos los días. No, es que es espectacular lo que cuenta la gente. Yo a veces pienso, ¿y qué contaría si fuese? De momento es que no me ha pasado nada tan gracioso y tan grave, ni tan grave como para contarlo allí. Hay que rebuscar. Y nada, pues en este fragmento Gonzo, el periodista, acude como invitado y pues ha contado su ruina. Entonces os iba a preguntar si estáis de acuerdo, si es preferible que los errores sucedan cuanto antes, como para quitárselos del medio. A ver, como para aprender del error cuanto antes. Aprender mucho, muy rápido ya, y ya luego... Lo mejor es que no sucedan. Pero como tienen que suceder. Que sucedan cuando han de suceder. Claro, es lo típico que te dicen cuando, por ejemplo, tienes una ruptura amorosa. Y te dicen, mejor ahora que más tarde. Sí. Porque cuanto más tiempo pase, quizás es más difícil. Porque a lo mejor coges más confianza con esa persona y te resulta más complejo. Bueno, depende. Por ejemplo. Depende. No, claro que depende. Pues ya está el gallego con el depende. Está bien. Luego. Lucía, ¿los errores es mejor que sucedan cuanto antes? Yo creo que sí, porque yo estoy un poco cansada de los errores, por favor. que no haya más ya. Basta. Yo sí he notado a lo largo de mi vida, lo he dicho muchas veces, es un poco pretencioso también, pero estoy orgulloso de mi capacidad de aprender de los errores de otros. Porque yo lo pienso y a mí mi hermano mayor pues no me ha dado así grandes lecciones de vida de estas de película. Hermanito, tienes que... No, pero yo he aprendido mucho de sus errores. A mí nunca me han atropellado al salir de casa porque el pico me lo atropellaban a él y ahora miro a los lados. Está bien, ¿eh? No os preocupéis. Está bien. Pero no sé, es un ejemplo muy simplón, ¿no? Pero yo creo que he aprendido muy bien de sus errores y de sus desavenencias. Qué bonito, qué bonito. Sí, es un gran legado. Le habrás dado las gracias a tu hermano, claro. Todos los días, por supuesto. Y un ramito de flores o algo. Claro, gracias porque te atropellaste ese coche. Sí, luego heredamos un coche los dos y se lo ha quedado él entero. Así bueno, para... Bien, para compensar. Claro. Para que ahora atropelle él a alguien. Sí. Bueno, yo creo que por suerte o por desgracia nos quedan a todos muchos errores por cometer. Sí. Pues con eso nos quedamos. Me queda un minutito. Si alguien quiere comentar algún error, alguna última reflexión, un error, venga, si queréis comentamos errores que hayan cometido otras personas o errores que consideremos que hayan sido errores a nivel humano, de la humanidad, la de la historia sociedad. De la humanidad es la larga historia del error. La así larga que historia del error. No, pero cada uno, rápidamente. Rosa está mirando Rosa, una tú. lista. Bueno, yo uno personal y de aquí le envío un saludo a Fernando Broncano, profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Le escribí a Fernando Broncano como si fuera Antonio Banderas. Quiero decir, preparando la Olimpiada Filosófica, decidimos grabar un vídeo en la que una serie de personajes, profes, también actores más o menos relacionados con la filosofía, cantantes, se grabasen 1 minuto y simplemente un saludo para hacer un montaje. Entonces, yo tenía las cartas escritas. Entonces, una de las cartas empezaba: estimado Antonio, porque Antonio Banderas había inaugurado en Málaga un teatro que ha reconstruido y habló a propósito del ocio. Dije, nos viene de vicio. A ver, estimado Antonio, ¿querrías participar? Y me contesta, Rosa,
muy agradecido, pero no soy Antonio Banderas, soy Fernando Broncano. Le mandé a Fernando Broncano la carta de Antonio Banderas. Y a Antonio Banderas no respondió, porque es a través de una productora, pero Fernando Broncano, por supuesto que sí. Pero eso no es un error, eso es un halago. Me dio una vergüenza la primera vez que lo vi después. Pues si lo hubieses comparado a lo mejor con alguno del idealismo alemán, a lo mejor no te hubiese dirigido la palabra nunca más. No va, es verdad, pero no va por ahí tampoco. Pero Antonio Banderas es Antonio Banderas. Rápidamente, Fabián, Irene, Lucía, ¿un error? Fabián tiene uno que nos lo ha dicho Yo tengo uno, antes. pero claro, ahora el mío no es gracioso. Entonces... venga. Da igual. Vale. En segundo de la ESO, hace ya, parece que ayer, 10 años... Érase una vez. Sí, hace ya 10 años, sí. En segundo de la ESO, yo decidí que hablar con acento canario era de paleto. Y me esforcé en quitarme el acento canario. De hecho, durante aproximadamente 9 años de mi vida, yo he pronunciado las Cs y las Zs, he intentado pronunciar las S a final de palabra lo más que puedo. Sobre todo porque además tenía una profesora que nos enseñaba el español con el vosotros. En Canarias no se utiliza el vosotros, se utiliza el ustedes. Nos enseñaba el español como se supone que tiene que ser, el español castizo. El de Castilla. El de Castilla. Yo tuve una época que hablaba con acento gallego, así como muy de Coruño y tal. Así. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, todo lo contrario a mí. Sí, yo nunca lo he tenido, pero tuve una época que me pareció guay. Pues es guay. También en segundo era eso. El año pasado, antes de empezar en esta radio, dije, eres imbécil, eres bobo. Y dije, no, tú tienes acento y ya está. Qué bueno, pues una gran reivindicación. Irene, Lucía. Vale, yo tampoco es gracioso, pero aprovecho para deciros que las cadenas de errores también se dan y que yo tuve uno un poco malo, entonces cometí un error y el error grave lo cometí después, que fue no pedir perdón por ese error. Así que, bueno, todavía no lo he pedido, en algún momento de mi vida quizás lo haré. Así que perdón si alguien lo está viendo y le he hecho daño y no se lo he pedido. Y ya está. Lo tiene pendiente. Aprovechamos aquí para disculparnos por todas las cosas que hayamos podido... Esto es un confesionario, o sea... A mí también me faltan muchos perdones por pedir. Bueno, yo es que ahora estabais diciendo segundo de la ESO y me he acordado de que yo en tercero de la ESO, me hicieron una foto en la que salía muy mal, así primer plano como de mi de cara, costumbre. todo. Sí. Bueno, eres un malo como tú solo. Sí, lo soy. Sobraba, eso sobraba. Pide perdón. Error. Perdón, lo siento mucho y no volverá a ocurrir. Y entonces teníamos que hacer una exposición en inglés de estas típicas de... Cogéis una foto y tenéis que describirla. Y podía ser cualquier foto. Y entonces, o sea, era la típica que estaban vacilándome mis amigas con ella, no sé qué. Y entonces yo hice la exposición de esa foto y la puse así en la pantalla de clase grande detrás de mí. ¡Qué valor! ¡Qué autoestima más grande! Eso no fue un error, ¿no? Y claro, no sé muy bien cuál fue el error de todo. O sea, el error fue dejar que me sacasen la foto. Pero fue como mi forma de encauzarlo después. Fue fabuloso. Claro, subiste empoderarte utilizando ese error. Me empoderé. Sí. Fue bastante divertido, la verdad. Pues Sergio y yo contamos los nuestros otro día, que nos quedamos sin tiempo. Llegan las memorias de África. Memorias de África. La recomendación literaria. Con África Ortiz. Buenas tardes, chicos. Hoy vengo a hablaros de La vida enmascarada del señor de Musashi. Esta novela del escritor japonés Junichiro Tanizaki narra la historia de Terukatsu, un héroe ficticio que de joven, durante un asedio, fue testigo de una escena que se convertirá en una obsesión de carácter sexual que lo perseguirá durante toda su vida. De noche y a escondidas, tras una batalla, el joven Terukatsu observó cómo una mujer acicalaba la cabeza cortada de un soldado. Aquello lo dejó tan impactado que se pasará la vida tratando de recrear una escena similar que lo satisfaga. Durante toda la obra, Junichiro recurre a varias fuentes para reconstruir la figura del señor de Musashi, pero tened en cuenta que tanto las fuentes como este samurái de leyenda no son históricas, sino imaginarias. Es un libro atrapante, además de por la exquisita forma en la que está narrado, por los extremos a los que es capaz de llegar nuestro protagonista para lograr su objetivo, que dan lugar tanto a situaciones tensas e incómodas como desternillantes.
hay un tema que no me puedo dejar en el tintero y es la edición de esta novela que nos trajo a España Satori Ediciones, una editorial dedicada por entero a libros japoneses. Aunque pueda parecer una obviedad, es recomendable asegurarse de que las obras extranjeras que leemos hayan sido traducidas directamente del idioma original. Satori Ediciones, además de hacer esto, incluyen las novelas japonesas que nos traen, un glosario de términos, notas al pie de página para explicar temas culturales o históricos que no son conocidos y un comentario más o menos extenso que da las claves de las obras y facilita su comprensión. Y no me olvido de que las novelas vienen con 2 marcapáginas, uno con la fotografía del autor y otro con la imagen de la portada y una sobrecubierta de papel grueso con relieve. Querido oyente, no sé cómo recordarás tu infancia, pero quería pedirte que pienses en algún evento que viviste, en esa etapa en la que convivimos tan cercanamente la fantasía, que te dejara una impresión tan profunda como a Terukatsu. Acabas de escuchar la penúltima palabra. Para seguir escuchándonos y no perderte ningún episodio, puedes seguirnos en Spotify o en redes sociales. Volvemos el próximo martes a las 7 de la tarde. ¡Chao! ¡Hasta más ver!